le voy a dar una pista. Cuando yo di esa primera lección, dije, ojalá haya la oportunidad de dar la siguiente lección de esa misma epístola. Ah, la de Pedro. Ajá, qué bueno. Ya siempre hace falta una pista para acordarse un poquito, ¿verdad? Vimos la primera lección que me tocó darles, hermanos, fue de Primera de Pedro, capítulo 1, Bueno, sí, versículos del 1 al 12, donde hablábamos de aquella gran salvación que vale la pena sufrir. Pues hoy vamos a ver la segunda lección de primera carta de Pedro, que tiene que ver con esa gran salvación también. Tiene que ver con el sufrimiento del cristiano. Entonces voy a poner la presentación. Ojalá que ahora sí están escuchando en Facebook. Me decían que no escuchaban. Espero que ahora sí estén escuchando. Ahí me dicen si se ven las diapositivas, por favor. Estoy cargando. Ahora sí. Muy bien. Vamos a ver en esta ocasión, amados hermanos, en la carta de Pedro, por favor tengan su Biblia a la mano. En la primera carta de Pedro vamos a ver la segunda lección, y esta segunda lección empieza desde el versículo 13 hasta el capítulo 2, versículo 3. Otra vez, primera de Pedro 1, 13 hasta el 2, 3. Como parte de la introducción, yo puedo dar una breve repaso de lo que vimos en la primera lección. En la primera lección vimos que tenemos una gran salvación que vale la pena sufrir. ¿Por qué es grande esta salvación? Bueno, vimos al menos 4 o 5 puntos. Uno, por la participación de la deidad. Recordemos que en esa salvación el Padre, Espíritu Santo e Hijo están bien al pendiente. Ellos prepararon todo esto y lo hicieron y estuvieron presentes en la predicación del Evangelio en sus inicios y siguen estando al pendiente en la actualidad. ¿Por qué es una gran salvación? Porque es una esperanza viva. ¿Por qué es una gran salvación? Porque es motivo de gran alegría. Uno puede estar en el sufrimiento más intenso, puede estar en la tristeza más dura, pero el recordar que tenemos una gran salvación guardada en el cielo nos da alegría, nos da gozo. ¿Por qué es una gran salvación? Porque libra a las almas del castigo eterno, ¿verdad? Por esa gran salvación somos librados de las garras del diablo y del infierno. ¿Por qué es una gran salvación? Porque somos nosotros privilegiados. Recordemos que esta gran salvación no la conocían los profetas, ni tampoco los ángeles. Ellos indagaban, escudriñando, ¿verdad? En qué tiempo y para quién eran aquellas cosas. Y se les fue dicho que no era para ellos, sino para nosotros, los cristianos. Por esa razón, es una gran salvación que vale la pena sufrir. Ahora, en esta ocasión, vamos a leer los versículos del 13, hablando del primer capítulo, versículos 13 hasta el capítulo 2, 3. Leemos ahí, por favor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir vana, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esta es la lectura pues de los versículos que nos van a ocupar en esta lección. Y la otra parte de la introducción es que el tema que ahora veremos, amados hermanos, tiene que ver con el sufrimiento, pero no tiene que ver con el sufrimiento directamente, sino que tiene que ver con la preparación para el sufrimiento. Si nosotros no nos preparamos para un examen, es difícil que vayamos a salir bien en ese examen. Vamos a hablar de la universidad, vamos a hablar de la escuela, vamos a hablar de un trabajo, vamos a hablar de una situación médica. Nosotros tenemos que prepararnos para un examen. Así también, si nosotros no nos preparamos para el sufrimiento, ¿qué cree que va a pasar? Vamos a fracasar en el sufrimiento. La preparación es necesaria. Dice el Señor Jesucristo por medio de Pedro, ciñendo los lomos del entendimiento. O sea, la preparación es necesaria. Es decir, no se puede salir victorioso sin preparación, ¿verdad? Ceñir los lomos del entendimiento quiere decir que nos preparemos, que digamos, estoy listo para empezar a hacer este trabajo, estoy listo para sufrir. Es como arremangarse las mangas o doblarse las mangas de la camisa para escarbar la tierra. Es como ajustarse el cinturón para empezar a hacer un trabajo pesado. Ciñendo los lomos del entendimiento quiere decir una preparación, amados, una preparación. La obediencia a Dios hace posible esta preparación. En primera de Pedro 1, 14 al 17 es donde vamos a ver esa situación repasando lo que leímos. Y sin duda el precio de la redención obrada por Jesucristo es la nube que nos ayuda a tomar ánimo, ¿verdad? Nos ayuda a alentarnos, a hacer todo lo necesario para vencer en la aflicción. El amor limpio, el amor no fingido, sincero, también es algo que está dentro de la preparación, hermanos. Preparándonos con la palabra es indispensable. Y todo lo que vamos a ver tiene que ver precisamente con la palabra de Dios. Primer punto, ciñendo los lomos del entendimiento, quiere decir prepararnos. Primera de Pedro 1:13, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto indica, amados hermanos, fortalecer la mente. Dice Pedro al decir ceñid los lomos del entendimiento, estén preparados, estén listos. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra esto? Hermano Pedro, ¿cómo le hacemos? Bueno, para prepararnos para el sufrimiento, hermanos, tenemos que aprender a ser sobrios. Tenemos que ser moderados. En otras palabras, tenemos que tener un juicio sano. Siendo pacientes, ¿verdad? Ejercitándonos en la paciencia. Especialmente un gran porcentaje de los seres humanos tendemos a ser impacientes en muchos aspectos de nuestra vida. Quizás en todos. Pero en las cosas de Dios se necesita practicar la paciencia. O sea,
podemos estar en momentos pesados por un buen tiempo y tener en mente que nunca se va a acabar aquello, pero la verdad las cosas es que se va a acabar. Es como cuando recibimos un golpe. Yo hace poco recibí una lesión en uno de mis dedos, de mis manos, y no podía hacer fuerza con el dedo, así de que toda la mano la sentía mal. Y alguien me recomendó por ahí meter la mano en el agua caliente, lo más posible, caliente posible, con bastante sal. Y entonces yo metía la mano y estaba muy caliente el agua. Trataba de aguantar para que no sacarla de allí, porque sabía que entre más caliente la aguantara, me hacía mejor efecto. Y ahí fue donde yo dije, aquí es donde se necesita la paciencia, ¿verdad? Que está sintiendo uno que se está quemando la mano, pero dejarla ahí porque sabe uno que el agua se va a ir enfriando poco a poco. Y llega un momento en que ya no se siente el dolor de la quemadura, el ardor de la quemadura. Me acuerdo pues ahorita de eso por este punto de siendo pacientes, ¿verdad? Muchas veces pensamos que no va a pasar la prueba, no va a pasar lo duro, y nos impacientamos y perdemos la fe. Nos desesperamos con Dios y empezamos a apartarnos de Él. Pero la verdad de las cosas es que la paciencia es una virtud que necesitamos practicar mucho. Y la paciencia no tiene que ver con el hecho de ser lentos, ¿verdad? No tiene que ver con el hecho de ser flojos, de ser personas como perezosos, sino tiene que ver con el hecho de soportar en medio de la tribulación. Así de que el ser sobrios y el ser pacientes son dos cosas que necesitamos poner en nuestra mente de antemano para prepararnos para el sufrimiento. El segundo punto, amados hermanos, tiene que ver con Primera de Pedro 1, 14 al 17. Dice Primera de Pedro 1, 14 al 17, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, aquí el punto importante, amados, es sujetarnos al Señor. Así de que este punto número 2 tiene que ver con obedecer en todo al Señor. Como hijos obedientes. Como hijos obedientes, no buscando lo que antes hacíamos, lo que antes practicábamos, lo que nos gustaba, lo que nos hacía gozarnos o disfrutar, sino más bien sujetándonos al camino del Señor, sujetándonos a los mandamientos de Dios, evitando los malos hábitos que muchas veces están bien arraigados en nuestro ser porque son las cosas que hacía el viejo hombre, ¿verdad? El viejo hombre que estaba en nosotros, la vieja persona que estaba en nosotros, estaba viciada con muchas cosas carnales. Pero si nosotros aprendemos la obediencia, nosotros aprendemos a apartarnos del viejo hombre o de la vieja persona que éramos antes. Porque esa persona, esa vieja persona, debió morir en el momento que nosotros nos arrepentimos. Y debió de ser sepultada en el agua para quedarse allí. De tal manera que del agua salió una nueva persona, no la vieja persona, sino una nueva persona. Entonces quiere decir que si en aquel tiempo éramos ignorantes de Dios, pues al momento de obedecer el Evangelio es porque ya sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y que tiene todo para nosotros. Así de que despojémonos de esos hábitos que nos apartaban de Dios, ¿verdad? Apartémonos de esos deseos carnales que tanto daño hacen al alma, porque debemos de ser santos. El que nos llamó es santo. Una persona santa, ¿verdad? Es una persona apartada, una persona consagrada, una persona pura, una persona limpia. Es una clasificación que el Señor nos dio desde el primer momento. Fíjese que antes de ser llamados cristianos, nosotros éramos conocidos como santos. Decían, por ejemplo, en la persecución que se desató en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Dijo que
Pedro asolaba a la iglesia, persiguiendo a los santos. En este lugar donde fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, antes de ser llamados cristianos, eran conocidos como discípulos o como santos. Entonces, la palabra santo tiene mucha fuerza con nosotros, amados. Tiene una unión muy grande con nosotros, porque si nosotros no queremos aceptar nuestra santidad, entonces quiere decir que le estamos fallando a Dios. A veces creemos que es una palabra sumamente alta, que no la alcanzamos. Y pensamos que santo es aquel, como en el catolicismo se tiene la teoría de que es una persona que hace milagros y que es consagrada a Dios en todos los aspectos y que tiene que ser canonizada por el catolicismo, por el Papa, por el Vaticano. Ese es un concepto que nos pusieron estas personas inalcanzable, pero el término santo en la Biblia se alcanza en el momento que una persona se arrepiente y se bautiza para perdón de pecados. En ese momento se alcanza el concepto de santidad en su vida. Así de que nosotros debemos de permanecer en esa santidad, en ese primer amor. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo es porque dijimos hasta aquí yo, ahora que viva Cristo en mí. Y entonces aceptamos esa clasificación de santos. Debemos de conducirnos en temor, entonces, con temor y respeto hacia Dios, con temor y respeto hacia su palabra bendita, porque ahí están sus mandamientos, con temor y respeto para las autoridades, con temor y respeto para las personas, amándolas, respetándolas, considerando que somos peregrinos, amados. Cada uno de nosotros no somos de esta tierra, estamos aquí de paso, tampoco somos marcianos, ¿verdad? Tampoco somos extraterrestres, pero estamos de paso aquí. Y eso es lo que el apóstol Pedro le está diciendo a sus hermanos. Consideren que son peregrinos, ustedes son expatriados del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, etc. Entonces así nosotros, si estamos dentro de los santos, debemos de considerarnos personas que tenemos nuestra meta en el cielo, ¿verdad? Porque nuestra esperanza está puesta en el cielo. Así de que este segundo punto nos anima a esa santidad que debemos de apreciar y de tener. Si algún hermano o hermana siente que no es santo o no es santa, pues tiene que hacer arreglos con Dios, porque entonces no está dentro de la salvación, no está dentro de la redención. En primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19, pasando a otro punto, amados, dice el apóstol Pedro: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin arruga, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así de que en este punto el apóstol Pedro nos enseña que debemos de apreciar, ¿verdad?, el precio de la redención. ¿Cuál fue el precio de la redención, amados? ¿30 monedas de plata? ¿Cuál fue el precio que se pagó por nuestra redención? ¿El sacrificio de un animalito? El sacrificio, la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue el precio de la redención. Entonces, gracias a ese sacrificio, fuimos rescatados para venir a una vida santa, de esa manera apartándonos de la vana manera que teníamos de vivir. Esa vana manera que teníamos de vivir la heredamos de la gente del mundo, muchas veces de nuestros propios padres, abuelos, ¿verdad? Esa vana manera de vivir se nos antojaba, inclusive nosotros deseábamos ser grandes para ser personas con dinero, para ser personas ricas.
¿A cuántos de nosotros no repetimos aquella frase de que yo cuando sea grande voy a comprarme una casa, o yo cuando sea grande voy a comprarme un carro, o yo cuando sea grande voy a comprarle una casa a mi mamá, yo cuando sea grande voy a tener muchas cosas? El oro y la plata, hermanos, el metal, el materialismo era muy atractivo en nuestra mente porque era lo que buscaba el mundo. Pero nosotros no fuimos rescatados con esas cosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Como un cordero que era perfecto, perfecto. Y este plan ya era desde antes de la fundación del mundo, según el versículo 20 leímos. Y eso fue manifestado apenas en el tiempo de Cristo, aunque ya habían pasado miles de años. Apenas en el tiempo de Cristo se manifestó ese plan redentor de Dios. Por amor a ustedes, dice Pedro, por amor a ustedes, dice Pedro, mediante el cual creéis en Dios, ¿verdad? Gracias a ese plan bendito, a esa sangre preciosa, a ese cordero que fue sacrificado, perfecto delante de Dios. Así de que la redención, amado, no tiene precio. Sin embargo, por menosprecio a quien la obró, ¿verdad? Se le vendió por 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo. Pero para nosotros no tiene precio. Para Dios no tiene precio, hermanos. Aunque para Judas y para los que le pagaron a Judas, tenía el precio de 30 monedas de plata, que realmente era el precio de un esclavo, pero ese no era el precio de Cristo, ese no era el precio de Jesús. Sino que hasta ese grado fue humillado Jesús. Se vendió a Jesús como si fuera un esclavo, hermanos. Así de que ni oro, ni plata, nada puede comprar la salvación, sino solo de Jesús la sangre, como reza el canto. Solo de Jesús la sangre. Quien con toda mansedumbre, ¿verdad? Sin tener pecado, siendo perfecto, se prestó para tal sacrificio. Bendito sea Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo, que nos limpió con su preciosa sangre. Como reza también un versículo en Apocalipsis: al que nos amó y nos lavó con su preciosa sangre, a él sea la honra y la gloria para siempre. Amén. Bueno, el cuarto punto también tiene que ver con otra situación que nosotros podemos o debemos de ejercer para poder tener una preparación correcta para soportar las pruebas, amados hermanos, con amor sincero. ¿Verdad? En primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El apóstol Pedro, tremenda lección del amor que debemos de tener. Si hemos aceptado que hemos sido purificados por haber obedecido a la verdad, ¿verdad? Que nos fue dado por obra del Espíritu Santo. Esa verdad, recordemos que fue administrada por el Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo de una manera milagrosa nos plantó la verdad, sino que por medio de su trabajo, que fue la inspiración de las Sagradas Escrituras, por medio de la inspiración a los santos hombres que predicaron el Evangelio en primer orden, la obra del Espíritu Santo se ve a través de la palabra bendita. La palabra que predicaron los apóstoles, la palabra que se predicó en la iglesia por los primeros hermanos, y la palabra que debemos seguir predicando nosotros es mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y luego dice el apóstol Pedro: ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Cómo es este amor, hermanos? Pedro tenía este amor cuando andaba con Jesús.
¿Qué decía Pedro? Primero yo, ¿no? ¿Por qué Pedro le preguntó al Señor, ¿quién va a ser el jefe, Señor, cuando tú te vayas? ¿Amaba a sus hermanos entrañablemente o sentía una superioridad? Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro tiene que ver, hermanos, con un amor sincero, un amor donde no se considera alto a uno mismo, no es egoísta, no es prepotente. El amor todo lo da, todo lo entrega, ¿verdad? Si hemos sido renacidos de una simiente perfecta que fue precisamente la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, es una simiente incorruptible, no una simiente que se echa a perder, no una simiente que se tiene que descomponer para dar fruto, sino que esta fue de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el amor sincero es otra de las cosas que se nos enseña en la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Dios es una persona que habita para siempre. Dios vive para siempre y su palabra permanece para siempre. El amor sincero, pues, es resultado de ser obedientes a la verdad. El amor no fingido es el amor sincero, sin malicia, ¿verdad? Ni máscara. Ahí la palabra máscara tiene que ver con hipocresía. Entonces el amor no fingido es sin hipocresía. Amor a los hermanos, ¿verdad? Con un corazón puro. Es también resultado de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros somos obligados a amar a nuestros hermanos fervientemente. Porque al igual que nosotros, ellos han sido nacidos otra vez. Por la salvación de Cristo y por la palabra de Dios. Es como lo que dice el mismo apóstol Pedro de nuestra esposa. Dice el apóstol Pedro, amaos a tu esposa como coheredera de la gracia. Trátala como a vaso frágil, ¿verdad? Entonces cada uno de nuestros hermanos son coherederos juntamente con nosotros. Así de que debemos de tratar con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto a nuestros hermanos. Fíjense que uno se va dando cuenta con el transcurso del tiempo de que cuando uno la trae contra un hermano, uno ve todo lo negativo de ese hermano, no ve lo positivo de ese hermano, ve lo negativo. Y constantemente está criticando lo negativo de ese hermano o de esa hermana. Y entonces una de las cosas que nos ayuda mucho, hermanos, a cambiar lo negativo de nuestro corazón por algo positivo y que sea de edificación, es pedir por nuestros enemigos, es pedir por nuestros hermanos con los cuales estamos amargados. A lo mejor pensamos que tenemos razón de estar amargados con nuestros hermanos. A lo mejor tenemos razón, a lo mejor pensamos que tenemos razón de no querer a cierto hermano o cierta hermana. Pero si nosotros aprendemos a pedir a Dios por ese hermano o por esa hermana y a saludarlo con el corazón en la mano y a tratarlo con todo amor, y si ese hermano o esa hermana tienen pecado que se pueda demostrar, ayudarles a restaurarse, es totalmente diferente la situación, amados. No estamos, Pedro no está tratando el asunto de que debemos de ser tolerantes con el pecado. Está tratando el asunto de que no nos amarguemos contra nuestros hermanos. Porque aunque un hermano esté pecando, nosotros no tenemos que amargarnos contra ese hermano. Nosotros tenemos que tratar de rescatar a ese hermano. No queremos el pecado no nos gusta. Fuchi el pescado. Para otro lado, no estés aquí. Córrele para otro lado, ¿verdad? Como cuando un animalito nos está molestando y que le hacemos señas para que se vaya corriendo. Así nosotros podemos hacerle con el pecado, pero no al hermano, no a la hermana. Entonces tenemos que aprender cómo tratar a nuestros hermanos para que no se sienta, para que no estemos practicando la amargura contra nuestros hermanos, en vez de practicar un amor puro, ¿verdad? Un amor limpio, y luego justificándonos de que, pues yo amo al hermano, por eso lo regaño, o por eso lo desprecio. No, eso no va.
¿verdad? Nosotros, vuelvo a mencionar, si tenemos algo contra nuestro hermano, nuestra hermana, tenemos que demostrarle nuestro amor y también probarle que está mal en cierto aspecto de su vida para que haga arreglos. También, por otro lado, ¿verdad? Debemos de entender que todo lo que digamos y todo lo que hablemos tiene que ser por medio de la palabra de Dios. Tiene que ser probado con la palabra de Dios. Enseñemos la palabra de Dios al hermano o la hermana que estén fallando, ¿verdad? Tratemos de que Dios sea quien cambie esa alma y nosotros hagamos solamente lo que Dios nos deja hacer. Inclusive podemos llegar al grado de la excomunión. Pero no la tengas por enemigo. No lo tengas por enemigo, no la tengas por enemiga, sino ámale como hermano, dice el apóstol Pablo. Así que preparémonos con la palabra, hermanos, para sufrir. Muchas veces los sufrimientos, como se comentaba, ¿verdad?, en una clase pasada, los sufrimientos, ¿verdad?, la incomodidad del ser humano no es causa, sino que de uno mismo. Uno mismo está inconforme porque o no tiene la sabiduría para tratar el asunto, o es impotente para tratar el asunto, o no tiene paciencia para tratar el asunto. Entonces nosotros tenemos que prepararnos constantemente con la palabra para encontrar la salida a cada una de las situaciones difíciles que se nos presenten. Y entre ellas está el sufrir, precisamente. ¿Sabía usted que en medio del sufrimiento muchas veces somos injustos con los que nos rodean? Por ejemplo, cuando a un esposo le va mal en su trabajo, a veces llega enojado en la casa y quien paga los platos es la esposa o los hijos. O el perro, ¿verdad? Si tiene un perro por ahí. Muchas veces son los que pagan el plato. Dice en Primera de Pedro 1:24, por favor. Ya casi, este es el último punto, hermanos. Primera de Pedro 1:24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Verdad? Y esta es la palabra, dice Pedro en el capítulo 2, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así de que la mente, amados hermanos, debe de ser preparada con la palabra de Dios, que permanece para siempre. Nosotros no somos nacidos de simiente corruptible, sino que somos nacidos de la palabra de Dios, que es incorruptible. Ese es el poder de Dios para salvación. Recordando las palabras de Romanos 1:16, emitidas por el apóstol Pablo, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación, al judío primeramente y también al griego, dice ahí. Así de que la palabra de Dios es la semilla plantada en el corazón, y esta semilla es la que produce fe. En Lucas capítulo 8, versículo 11 dice que la semilla es la palabra de Dios. Jesús es la palabra encarnada. Ustedes han de haber gustado de la canción de Arjona, aquella canción que lo llevó al triunfo. ¿Cómo decía esa canción? Decía, Jesucristo es verbo, no sustantivo. ¿Se acuerdan? Jesús es la palabra encarnada. Hemos leído infinidad de veces Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14 dice, y este verbo fue hecho carne, ¿verdad? Y anduvo con nosotros. Así que, amados hermanos, preparémonos con la palabra. Jesús resucitó, ¿verdad? En la palabra se nos enseña de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, especialmente primera a los Corintios capítulo 15, todo el capítulo está hablando de este tema, de la muerte, del tabernáculo nuevo, de la resurrección, ¿verdad? De cómo Pablo defiende el hecho de que debemos de creer en la resurrección así como creemos en Cristo. Por él, pues, somos renacidos para vivir en esperanza, como leímos anteriormente en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Una esperanza viva, guardada en el cielo,
reservada para nosotros. Así de que por haber nacido otra vez necesitamos colocarnos aparte. Necesitamos ser santos como el Señor es santo, ¿verdad? Y allá en Romanos 12, les invito a que abran su Biblia en Romanos 12, por favor. Y vamos a leer estos versículos, Romanos 13 del 12 al 14. Romanos 13 del 12 al 14. Dice Romanos 13, déjame ver aquí está. Y vamos del 12 al 14. Dice la palabra de Dios: la noche está avanzada, se acaba el día o se acerca el día. Perdón, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas o envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Buena lección que nos da Pablo en esta lectura, y cómo respalda lo que hemos estado aprendiendo por parte del apóstol Pedro. Amados, ya como conclusión, debemos pues de saber que todo cristiano va a sufrir ataques, va a sufrir persecuciones. Segunda Timoteo 3:12 también lo dice. Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Recordemos que los cristianos en el tiempo de Pedro estaban recibiendo sufrimiento por parte del gobierno, por parte de Nerón, del emperador de Roma, y sin embargo ellos tenían que tener esta conducta intachable delante de todos, tanto de sus hermanos en Cristo como de toda la gente. ¿Cómo conseguimos la vida eterna? Perseverando hasta el fin, como dice Apocalipsis 2:10. Lo vamos a lograr si preparamos nuestra mente para sufrir. Así de que la preparación como cristiano es siendo espiritualmente sobrio, paciente, calmado, ordenado, prudente, enfocado en el objetivo de la salvación de las almas, obedientes, ¿verdad? Conformándose o tratar de llegar a la imagen del Hijo de Dios, santos, como Dios es santo, con temor a Dios, porque Él es nuestro juez. Debemos de conocer que es imparcial y que Él da castigo al pecado, preparando nuestra mente pues por apreciar el precio pagado por nuestra redención, cuyo precio fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, gracias por su atención. Déjenme concluir de la siguiente manera. Amado hermano, hermana, si esta lección le ayuda a comprender que usted está apartada de Dios, apartado de Dios, por favor arrepiéntase antes de que sea tarde. Puede pedir la oración a sus hermanos, reconociendo su pecado si es público, ¿verdad? Si necesita las oraciones porque ha pecado, también puede hacerlo. Si alguien no ha venido a Cristo, ¿verdad? Debe de, después de escuchar la palabra bendita y creer en ella, debe de arrepentirse, bautizándose para perdón de pecados, y en el mismo momento del bautismo confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención y ojalá que este mensaje ayude a nuestra vida espiritual. Dejamos tiempo para los comentarios. Hermano, disculpe, el texto que dijo fue Romanos 13, ¿qué versículo? 12 al 14. Muchas gracias. De nada, hermano. 14. Vamos viendo, hermanos, si hay preguntas, comentarios. Hermano Andrés, puede cerrar su pantalla, dejar de presentar. De compartir. Gracias, hermano Marcos, gracias, porque es bueno que me lo recuerde. Tengo que hacerlo, hermano. Gracias, Porque hermano. si no va a estar hablando con cuatro Andreses. Tres, Sí. yo y su muchacho que está ahí también. También. Ya, a ver si tenemos preguntas, comentarios concerniente al tema. Andrés Muñoz.
Pensé que me hablabas a mí y apagué la cámara y dije, esta vez estoy compartiendo algo. Perdón. Sí. Gracias, hermano Andrés, por la lección. Muy buen tema, buenos versículos. Son lecciones que son importantes, como 5 exhortaciones que dijo que tenemos que tener en cuenta. Que acá no olvidarnos que nosotros adoramos a ese Cristo que dio su vida por nosotros, o sea, que fuimos redimidos por su sangre preciosa. Entonces, muy certeras y concretas las exhortaciones que están, y que no hay que olvidarlas, porque a veces uno se pierde la noción de a quién está adorando, pierde la agilidad de ceñirse las vestiduras, de estar ahí obediente, de estar con una actitud de purificación, de santidad, que siempre tenemos que tener en cuenta cuando en nuestro diario vivir. Así que muchas gracias, hermanos, por la lección. Muy buena. Gracias a Dios, hermano. Amén. Gracias, hermano Andrés. ¿Algún otro comentario? Hermano, muchas gracias por su constancia y por la ayuda que nos está dando nosotros al enseñarnos todas las semanas, todos los martes, que yo espero sus estudios. Así que muchas gracias, hermano. Gracias a Dios, hermano. Muy amable. Hermano Andrés. ¿Alguien más? Hermano Edward, ¿cómo está? Diga algo, hermano. ¿Algún comentario? Abra su micrófono, hermano. Buenas noches, Dios los bendiga. Amén. Gusto en verlos de nuevo. Y Guanaceví, Durango, hermano. Así es. Con tablitas. ¿Algún comentario más? Lo más bonito de cualquier estudio es cuando dice el predicador y como conclusión. O cuando predica un sermón de 15 minutos. Así es, eso sí. No, ¿qué pues, hermano? Se va a enojar la hermana Andrea o los otros hermanos que siempre están esperando los estudios bien extensos. Sí, los escuché el comentario, me dio en el corazón. Como esperamos los jueves también, hermano. Se cree. Los jueves también lo esperamos, ojo. Ay, yo me despido porque tengo otro estudio. Me escurridizo. Ya, hermano. Ok. Ya, hermano Edward. Saludos, hermano Edward. Gracias. Dios lo bendiga. Ah, Pero, hermano, no sé si se fue el ya- hermano Edward y vino el hermano John. Hola, hermano, un gusto saludarlo. Igualmente, hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias, igualmente a usted. Bueno, concuerdo plenamente con lo que decía nuestro hermano Andrés Sotocayo. No debemos olvidar a quién servimos. Muchas veces quizás con la vorágine de este mundo, que a veces hay muchas cosas que uno nos desvían un poquito y uno pierde un poquito el norte o la dirección que lleva, y un poquito que se extravía. Es como cuando uno va manejando la carretera, si uno pega una pestañada, que puede ser fatal. A lo mejor es muy trágico en eso, pero en el cristiano sucede exactamente lo mismo. Uno de repente puede ser una cosa muy pequeña, se transformó en una tormenta en la vida de cualquier cristiano. Y vaya que después cuesta volver a retomar los caminos cuando se extravíe y se pierde esa brújula. Sí, Mi hermano mío, le mando un tremendo abrazo y un excelente estudio, y nos va a ayudar, tengo certeza en eso. Gracias, hermano John. Gracias a Dios por esa bendición de tener hermanos que escuchan la palabra de Dios. Amén. Yo solamente agregar, hermano, esta lección nos trajo por lo menos recuerdos de lo que estudiamos hace como ¿cuántos años? Hace como 1 año, 2 años atrás estudiamos el libro de Pedro, la primera y la segunda carta. Y fue bueno recordar, y lo más importante es cómo le da sentido esto de la preparación para sufrir.
Y me gusta mucho Pedro porque en los primeros versículos él le muestra realmente lo que el Señor le está concediendo, lo que van a ganar, lo que Dios le está ofreciendo de la esperanza viva, y lo está preparando para que cuando vengan las diversas pruebas puedan estar preparados. Sí. Así también nosotros hoy día también debemos nosotros prepararnos para poder en el momento del sufrimiento podamos ser capaces de ser maduros, sobrios, como dice ahí la enseñanza, y de poder salir victoriosos de estas pruebas que también nosotros hoy en día pasamos de diferentes formas. Pero me gusta mucho Pedro cómo él comenzó la carta y comenzó a darle el ánimo y a mostrarle la ganancia que tenía, y después le dice, mira, van a pasar momentos difíciles, pero hay que prepararse, tienen que comportarse ante Dios, tienen que comportarse ante el gobierno, porque también le da instrucciones ante los soldados romanos que lo iban a tratar mal. Entonces, y eso me trae mucho a la memoria de lo que estudiamos, y también de que hoy día también uno debe de respetar a los gobiernos y las autoridades que están, y debemos de hacerlo de la mejor forma siempre para glorificar el nombre de Dios. Y por eso agradezco la lección, hermano, y siempre es bueno poder recordar la palabra del Señor. Gracias. Gracias a Dios, hermano. No sé si hay más preguntas, comentarios, alguna duda, algo que quieran agregar. Si no, Yo quería decir algo. No, como lo que decías tú, hermano Marcos, que me gusta esa acción, esa palabra que dice ceñir. Es como cuando uno se prepara para correr, para algo, las chicas se agarran el pelo, los hombres se ponen la camisa bien, se amarran bien los zapatos para correr. Es como, prepárate, alístate como para correr y ponte bien los pantalones, que empezamos. Entonces es como, es una acción bonita, ceñir así como, prepárate. Eso. Arremangarse la camisa cuando va uno a hacer un trabajo pesado. Sí. Así es, hermano, así es. Amén. Gracias, hermanos, por su comentario. Gracias por la participación de cada uno de ustedes, por su presencia. Esto también anima a todos los hermanos, en especial al hermano que enseña. La presencia siempre hace su aporte en la vida de aquellos que enseñamos, porque están todos atentos a escuchar la palabra del Señor. Así que muchas gracias. Vamos a hacer despedidos. En una oración vamos a pedir que nuestro hermano Andrés Muñoz nos despida, ya que está con nosotros esta tarde, hermano, con la última oración para despedirnos de este estudio bíblico. ¿Sí, hermano? Sí, hermano, nuevamente agradecer la atención de ustedes y proponerles que el siguiente estudio sea la siguiente lección de primera carta de Pedro. A mí no me es molesto decirlo otra vez, y para ustedes puede ser beneficioso como lo ha sido para mí. Aunque ya han leído y estudiado la carta de Pedro, a reserva de que tengan algún tema que les gustaría estudiar. Yo con mucho gusto me puedo preparar, hermano. Si son temas a mi alcance, ¿verdad? Porque hay temas que todavía no alcanzo. Entonces, estén ustedes, ¿verdad? Ya sea que deseen otro tema o que quieren que siga con la tercera lección de la primera carta de Pedro. No, bueno, sigamos con Pedro. Muy bien. Bueno, ¿no? Muy bien. Sí, sigamos. Ok, hermanos, gracias. Ya, hermano Andrés Muñoz, por favor, nos despide con la última oración. Oremos. Padre, Dios bendito que habitas en los cielos, vamos en oración a un grupo de tus hijos, dando las gracias primeramente por tener los medios y la salud para poder apartar el tiempo para escudriñar tu palabra. Que tú bendigas y añadas una bendición espiritual a nuestro hermano Andrés por la disposición, por la colaboración y el tiempo para poder ayudarnos en la enseñanza. Que tú lo cuidas, lo sigas bendiciendo en su trabajo y en su familia.
Padre, ayúdanos en nosotros, cada una de nuestras vidas. Ahora es el momento de ir a descansar en nuestra vida, si Dios quiere, para mañana. Que tú estés con nosotros, en nuestro corazón, en nuestra memoria, ayudándonos a estar siempre actuando de una forma correcta, Señor, cada día purificando nuestra mente, nuestra alma, mediante las herramientas que tú nos has dejado, Señor. Ayúdanos siempre a estar comunicados contigo y preparados para toda buena obra y alguna prueba que pueda suceder en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hermano Luis Machuca, gracias. Hermano Andrés Pon, gracias, hermano. Saluda a la familia. Igualmente. Gracias. Muy buenas noches a todos, hermanos. Hasta el martes. Buenas noches, muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Hermana Alicia. Buenas noches a todos, un abrazo. Buenas noches.